Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Estudios Sociales. En esta ocasión nos vamos a enfocar en conocer un poco más sobre la política y la economía en América Latina, específicamente en los años de 1900 a 1950. Es importante mencionar que durante este periodo Europa atravesaba por unas guerras devastadoras y Estados Unidos veía cómo su economía se convertía en la más poderosa y después se derrumbaba. ¿Qué pasaba en América Latina? América Latina vivió sus propios cambios, los cuales lo permitieron en convertirse en los países de estados modernos, contener características políticas, económicas, que hasta hoy día se conoce cuáles son las características económicas de América Latina en comparación con otros continentes. Como primer punto, vamos a tocar la Revolución Mexicana. ¿Por qué? Porque la Revolución Mexicana es muy importante para todo el territorio de América, debido a que no solo transformó la situación por la que estaban ocurriendo en México, sino que también inspiró a otras naciones a emprender sus propias revoluciones. La Revolución Mexicana tiene su origen en varios factores. Tenemos los factores políticos, sociales y económicos, los cuales se encuentran relacionados entre sí. Empezamos por las razones políticas. En las primeras décadas del siglo XX, México estaba gobernado por Porfirio Díaz, como podemos ver en la imagen, el cual era un militar que ganó las elecciones en el año de 1876. Aunque dijo que no le interesaba permanecer en el poder, él hizo alianzas con sectores políticos poderosos y se las arregló para poder gobernar ininterrumpidamente hasta el año de 1884, hasta el 1911. Este periodo se lo llamó como Porfiriato, mientras que su gobierno fue una dictadura en la que los poderes del Estado obedecían netamente a la voluntad de Porfirio. Las leyes se usaban para beneficiar a los grandes terratenientes, además que arrebataban la tierra a los campesinos y los confiaban a ser empleados mal pagados. Dentro de las razones sociales encontramos que México tenía una diferencia de clases muy marcada. Los terratenientes políticos, sacerdotes y empresarios, muchos de ellos eran estadounidenses, acumulaban importantes riquezas, mientras que los trabajadores y campesinos vivían en condiciones de profunda pobreza. ¿Qué pasaba? Aquí no existían leyes que protegieran a los obreros y las huelgas estaban totalmente prohibidas. Cualquier protesta era duramente reprimida por la policía y sobre todo por el ejército. Por su parte, los campesinos ganaban muy poco dinero, por lo cual tenían que vivir endeudados, además que no poseían un título de sus tierras. Los únicos dueños de las tierras en las que ellos estaban eran los ricos. Dentro de los factores económicos encontramos que, a diferencia de la pobreza y el maltrato que vivían los campesinos, los terratenientes y la iglesia eran dueños de gigantescas extensiones de tierra, algunas tan grandes o que algunos países europeos. Dentro de estas propiedades se trataba con suma violencia a los empleados. Además de esto, el porfiriato daba mucha libertad para que las empresas extranjeras se adueñaran de los recursos mexicanos. Transporte, minas e industrias estaban en mano de grandes potencias mundiales. Ante esta situación, el intento de Porfirio Díaz de seguir en el poder, Francisco Madero, terrateniente mexicano, que contaba con el respeto de los campesinos, comenzó a recorrer México llamando a una rebelión, por lo cual fue apresado. Sin embargo, tuvo su libertad el 20 de noviembre de 1910. ¿Y qué pasó? Llamó nuevamente a la gente para que rechace el gobierno por el que estaban pasando y sobre todo defender a los derechos.
Grandes poblaciones, sobre todo los campesinos, se levantaron en armas e iniciaron una revolución. A Madero lo apoyaban dos importantes líderes campesinos, Francisco Villa y Emiliano Zapata. Villa, nacido en 1878 y fallecido en 1923, que realmente su nombre era José Andrango. Él era un campesino, huérfano, pobre y sin educación, que antes de la revolución había sido un bandolero perseguido por la ley. Fueron las ideas de Madero sobre el hecho de lo que los campesinos puedan tener derechos para poder poseer la tierra, vivir y trabajar dignamente, lo cual lo convierte en un líder para que pueda ser dirigente de la llamada División del Norte del Ejército Revolucionario. Recuerden que también estaba conformado por Emilio Zapata. Zapata, nacido en 1879 y fallecido en 1919, también provenía de orígenes humildes, igual que Francisco Villa. Eran muy cercanos al sufrimiento de los campesinos y los indígenas, por lo cual la exigencia de la devolución de tierras arrebatadas era uno de sus mayores objetivos. Él estuvo a mando del Ejército Libertador del Sur. Juntos pelearon contra Porfirio Díaz y lo llevaron a rendirse exactamente el 25 de mayo de 1919. Con la derrota de Díaz, Madero asumió la presidencia y comenzó con un gobierno que trató de mejorar la vida de las personas. Pero no se pudieron satisfacer todas las exigencias de los más necesitados. Emiliano Zapata y los campesinos se rebelaron nuevamente. Exigieron que se devuelvan las tierras arrebatadas por los terratenientes bajo la consigna de que la tierra es de quien la trabaja. Villa haría lo mismo en el norte, apoyado por los campesinos y los obreros. Madero solo pudo gobernar 2 años. Los enemigos políticos lo asesinaron el 22 de febrero de 1913. Y a raíz de esto inicia una serie de luchas de diversos grupos que defendían causas distintas. En medio del caos, la desorientación de la revolución, Villa y Zapata fueron asesinados. Fue hasta el año de 1930 en donde México encuentra por fin una estabilidad política con el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien emprendió importantes proyectos para la redistribución de tierra entre los campesinos. Además, también se logró tener la garantía de los derechos de los obreros aprovechando de los recursos del petróleo que eran ya de México. Continuamos viendo lo que es el legado de la Revolución Mexicana. Aunque estaba llena de problemas, la Revolución Mexicana cambió al país y inspiró sobre todo a América Latina. Logró devolver más de la mitad de tierras cultivables a los campesinos. Los obreros de las ciudades ganaron diversos derechos, como tener una jornada laboral de 8 horas, el descanso obligatorio, el tener derecho a protestar o a la huelga. Además, se nacionalizó el petróleo para que los recursos se beneficien directamente a los mexicanos. Especial mención merece lo que es la revolución cultural, la cual permitió el desarrollo de la autoestima, conciencia nacional, para la cual los mexicanos se sienten muy orgullosos de su historia y sobre todo de sus valores. Gracias a la revolución, artistas, escritores, músicos comenzaron a fortalecer y a tener un orgullo por tener una identidad mexicana. Mientras esto ocurría en México, se creaban nuevas ideologías políticas en América Latina. Gracias a la independencia de América Latina en los inicios del siglo XX, las ideas políticas liberales representadas por Simón Bolívar, Eloy Alfaro o Juan Montalvo eran predominantes en este continente. Esta postura defiende al laicismo, la libertad de las personas, tanto en lo económico como en lo religioso,
Por ello, un Estado pequeño debería cumplir con el libre comercio y sobre todo se buscaba que se garantice los derechos de las personas y el cumplimiento de la ley. En posición también estaba presente la ideología conservadora, que sobre todo ella se trata de defender los valores morales tradicionales y sobre todo religiosos, la autoridad indiscutible del Estado y se opone a los cambios sociales que se pudieran afectar tanto en la economía o en lo moral. Esta corriente estuvo representada en el Ecuador por personajes como Gabriel García Moreno y Juan León Mera. El nacionalismo planteaba la necesidad de fortalecer la unidad y la identidad de un país para protegerse ante la influencia de sobre todo potencias extranjeras. El antiimperialismo, por su parte, criticaba a las potencias mundiales que buscaban apropiarse de recursos naturales y territorios, sobre todo en los países más pobres. El nacionalismo revolucionario defendía mucho lo que es las mismas ideas de estas dos corrientes, pero le daba mucho protagonismo a la organización social de los obreros y campesinos, tal como sucedió en la Revolución Mexicana. Personajes notables de la historia de Latinoamérica encontramos a José Martín de Cuba, José Ingeniero de Argentina o Víctor Aya de la Torre en Perú, los cuales fueron los representantes más notables de estas corrientes. Mientras tanto, surge un poco lo que corresponde al socialismo latinoamericano. El intercambio de ideas con Europa trajo a América Latina la influencia de un socialismo-comunismo, el cual había triunfado en la URSS. El socialismo soviético proponía una necesidad de que el Estado desarrolle una economía, disminuya la propiedad privada y que se elimine el capitalismo, para que así pueda en algún momento las clases sociales, que son conformadas por ricos, burgueses y propietarios de los pobres, desaparezcan de una vez y se conforme una comunidad de personas iguales. Ese es el comunismo. En América Latina, los cuales eran explotados en fábricas y las tierras, los campesinos sin tierras. Continuamos con el socialismo en el Ecuador. El socialismo en el Ecuador también tuvo mucha influencia en las organizaciones de los trabajadores del Ecuador, debido a que demostró con una huelga general realizada en Guayaquil en noviembre de 1922. Fue en el año de 1929 se funda el primer Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, con la participación de otros como Ángel Modesto Paredes, César Carrera Andrade y Nelson Mogollón, el cual era un grupo de militantes liderados por un médico, Ricardo Paredes Romero, el cual decidió separarse de este partido que se fundó en el 1930 con el Partido Comunista Ecuatoriano. Mientras que también encontramos el populismo y el desayorismo. Los efectos de la Primera Guerra Mundial y la crisis que fue en el año de 1929 sobre la economía de América Latina da el inicio a la industrialización y sobre todo al surgimiento de nuevos partidarios y sobre todo organizaciones políticas. Produjeron grandes cambios en ciudades de Latinoamérica. Cada vez más personas se trasladaban a las ciudades para trabajar y los barrios populares crecían. Es este el surgimiento de las masas. Grandes poblaciones de trabajadores de clase media baja o desempleados no eran atendidos por los gobiernos. La presencia de masas facilitó que las deudas en el año de 1930 y 1940 sean más que todo sea una lucha y aparecieran lo que es mediante a esta ideología tener gobiernos populistas que buscaban acudir a tener una mejor vida para las personas que tenían bajos recursos. Los gobiernos populistas fueron liderados en buena parte por el inicio de cambios económicos en el continente, mediante la industrialización y sustitución de importaciones, haciendo que los trabajadores se conviertan
en un sector cada vez más importante, y esto se lo conoció al inicio como el desarrollismo, o sea, la búsqueda de un crecimiento económico dentro del país. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de hoy. Espero que se encuentren bien. Hasta luego.